síntesis de compuestos aromáticos. Hemos visto ya la sustitución electrofílica aromática de forma como inicial, cuando yo ingreso una estructura en el anillo aromático, y también cuando puedo hacer modificaciones de esa estructura, además de, ¿cómo se llama?, de hacer múltiples sustituciones o sustituciones posteriores, o viendo la dirección en la cual se van a ubicar, en la posición en la cual se van a ubicar, y considerando también el tipo de sustituyente o lo que está ingresando en el anillo, ¿no? Si es que es activante o es desactivante, porque siempre hay que, la tendencia de la sustitución electrofílica es siempre a tener un anillo activado, sobre todo hablando ya de la parte práctica, o sea, ya en la teoría puede ponerse, ¿no? El orden podría ponerse de una forma distinta, pero ya en la práctica, el llevado al laboratorio va a ser difícil poder hacer una sustitución sobre un anillo que está desactivado, o si tiene grupos muy desactivantes como el ácido sulfónico o el grupo nitro, que es el más desactivante. Entonces ahí hay que tratar, ¿no? Porque habrá síntesis en las cuales obviamente tiene que entrar un desactivante de pronto primero y después un activante, pero hay que tratar de que siempre el anillo esté activado. Esa es la idea, ¿no? Y cuando digo que primero esté activado, me refiero a que no esté presente al inicio, que tratar de que no esté presente al inicio de la sustitución un grupo nitro ni un grupo del ácido benzensulfónico. O sea, que me dé como resultado el ácido benzensulfónico. Entonces, hay que tratar de que esos dos grupos no estén presentes al inicio, bien sean los que entran casi al final. Entonces, esas son las recomendaciones sobre la síntesis. Vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios como para ir practicando cuáles serían las vías de una síntesis, ¿no? Cómo podría ir llegando a una síntesis. Por ejemplo, a ver, aquí tengo ejercicios de benceno. Vamos a obtener el metabromoacetofenona. Entonces, a partir de benceno, obtener metabromoacetofenona. Entonces, aquí voy viendo lo que yo tengo en la estructura, ¿no es cierto? Ya, y estoy hablando de que voy a tener si yo ya tengo un poco la estructura inicial y ya tengo aquí también la estructura final y veo qué es lo que se añadió, ¿no? Se ha añadido un bromo y también tenemos ahí un grupo carbonilo. Voy pensando en cuál sería el mecanismo de la sustitución, cuál debería ingresar primero. Entonces, pensando en lo que ya señalé, hay que esperar que el anillo esté de cierta manera activado. Entonces, los dos serían un poco de grupos desactivantes. Y el tema es aquí también la posición. El bromo es un ortoparadirector y en el caso del grupo carbonilo es un metadirector. Entonces, la posición en la que queda la estructura, o quedan los dos grupos que se han añadido al anillo, es una posición meta. Entonces, un poco también por ahí me está indicando de que debería ingresar primero esto y después esto. Los dos son desactivantes, entonces ahí no hay mayor diferencia. Son desactivantes ligeros, digamos así. Y
En este caso, si es que añado primero el bromo, este sería orto para director. Si añado este después, no voy a obtener la posición meta. Entonces lo que me está indicando es que primero debo añadir este y después este. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tendríamos que poner, por ejemplo, cloruro de etanoilo en cloruro de aluminio. O sea, hacer una acilación. Acá. Pues ahí tenemos la cetofenona formada. Y de aquí tendría que añadir el bromo. Entonces la dirección a la que dirige esta acá sería metano. 1, 2, 3, aquí. Y ahí tenemos el producto, el metabromo acetofenona. Entonces ese sería el mecanismo por el cual yo puedo obtener este producto a partir del benceno. Como vimos en la acilación, aquí también podría tener una alternativa. Puedo poner un anhidrido. Y podría utilizar un anhidrido. Por ejemplo, esto. Igual en cloruro de aluminio. Entonces voy a obtener lo mismo en la acetofenona. Más ácido acético. Con después la posterior halogenación, con bromo en hierro o bromo en bromuro de hierro, la sal, ¿no? Cualquiera de las dos. Ahí voy a tener el producto deseado. Entonces, por ejemplo, ese es un ejercicio sencillo de sustitución electrofílica múltiple. Otro vamos a ver entonces. A partir de benceno, obtener metacloro etilbenceno. A ver, intenten ustedes a ver un poquito hacer este ejercicio parecido al anterior con una pequeña variación, a ver si ustedes ahí lo tienen claro. Hagan por favor, porque está bastante parecido al anterior. Tiene un paso adicional nada más que habría que hacer. A ver si ustedes se dan cuenta cuál es ese paso para que ustedes mismos vayan un poco practicando. Hagan por favor y yo ya les pregunto. A ver. Haríamos casi prácticamente lo mismo con una reacción adicional. Hagan por favor, ya les pregunto. A ver. Jocelyn, ¿cuál sería el mecanismo, digamos así, para obtener el metacloroetilbenceno? Sería hacer una alquilación para primero. A ver, permítame subir porque no lo escucho. Sí. Nada, ahí sí. Díganme, por favor. Sería realizar una alquilación eh, para primero poner el radical etil, porque es activante. A ver, dígame cuál es el reactivo que voy a ir poniendo. Sería cloruro de etilo con cloruro de aluminio. Cloruro de etilo con cloruro de aluminio. Entonces tendríamos
esto de aquí. De ahí, De ahí se iría a poner el cloro. pero ahí tenemos que el alquilo es un grupo ortoparadirector. No va a ir a la posición meta nunca. Yo necesito que el cloro esté en posición meta. Entonces, esa no sería una buena idea, digamos así. Ni tampoco poner primero el cloro, porque también este es ortoparadirector. Entonces, no es ese el mecanismo. Y Fernando José, ¿cuál podría ser el mecanismo? Es igual una alquilación, pero con un etilbenzeno en fluoruro de aluminio. Primero hacer una asilación con el cloruro de tanoilo. Entonces ahí tendríamos esto de aquí. Ya, listo. Y de ahí ¿qué haríamos de ahí? Mm, ¿Lo podríamos hacer con cloro y de ahí y hierro? Como en el caso de Red. A ver, así haríamos con cloro la halogenación. Y tendríamos el cloro ahí sí en posición meta. Pues ya le ingresamos al cloro en posición meta que nos interesaba. Y ahora, ¿cómo paso? ¿Lo podríamos hacer con la amalgama de zinc y ácido clorhídrico? Ajá. Justamente eso, voy a hacer una reducción en el grupo carbonilo. Y ahí tendríamos el producto. Pues por eso decía que estaba bastante fácil, era básicamente seguir lo mismo acá, hacer primero una asilación para tener un producto que tenga un grupo meta director. Entonces ahí va a dirigir a la posición meta el cloro. Pues va a ir a esta posición. Y en este caso, para poder obtener el etil, pues yo tengo o debo tener en mente que puedo hacer una reducción del carbonilo. Y la amalgama de zinc no le va a afectar al halógeno. Entonces esto de aquí, al poner la amalgama de zinc con ácido clorhídrico, en este caso se obtiene el grupo etil. Pues ahí tengo dos grupos que son ortoparadictores en una posición meta, pero previamente hice la transformación, digamos así, de un grupo meta director a este de aquí. Esa es la idea, ¿no? De ir un poco jugando con las reacciones para poder lograr obtener a veces un producto que aparentemente es incompatible. Por ejemplo, si digo cloro y el etil, los dos son ortoparadirectores. Entonces, ¿cómo entra en una posición meta si los dos son ortoparadirectores? Pues alguno de los dos tiene que haber sido un meta director. Y después a ese grupo tiene que poderse hacer una modificación, como en este caso. Entonces yo puse aquí un grupo meta director para poder ingresar al halógeno y después yo sé que este grupo meta director le puedo transformar haciendo una reducción. Entonces esa era efectivamente la resolución. Otro ejercicio. A partir de benceno, vamos a preparar ácido para nitrobenzoico. A partir de benceno, preparar ácido para nitrobenzoico. Igual, ya hemos visto en las reacciones cómo podemos hacer modificaciones mediante una oxidación específicamente.
traten o intenten de hacer en la casa este ejercicio. Y ya les consulto, traten de ir haciendo en la casa. Igual, más o menos como el ejercicio anterior, yo debo ir buscando una forma de que ingresen dos grupos, posición para, y de pronto uno hacerlo o modificarlo, porque directamente yo no puedo obtener un ácido benzoico en el anillo, en el benceno. No tengo una reacción de sustitución electrofílica directa que forme esto, ¿no? Yo no tengo una sustitución electrofílica que me dé como resultado esto. Yo debo hacer una modificación y vimos esas reacciones de modificación. Entonces, revisen, por favor, como les vengo diciendo, tienen que revisar las reacciones para que no tengan inconveniente. Traten de hacerlo en la casa. ¿Cuál sería el mecanismo para pasar de benceno hasta ácido paranitrobenzoico? Igual, la recomendación aquí es no poner primero el grupo nitro, obviamente porque el grupo nitro es el más desactivante de todos, como les dije, no es una buena idea, salvo que sea la única forma, pero aquí no sería ese caso, porque este de aquí desactiva demasiado el anillo, entonces no va a haber una buena reacción posterior, de sustitución posterior. Entonces no debo poner el grupo nitro al inicio, sino después. Eso como una acotación. Y la otra también es que el grupo nitro es metadirector. En todo caso, si yo plantearía ponerle el grupo nitro primero, sería un metadirector. Y el producto es para, ¿no? Y tampoco por ahí tendría la resolución. Entonces, traten, por favor, de hacer el ejercicio en función de lo que ya tenemos como reacciones y de lo que estamos haciendo. Y si no, ya les explico cómo podría ser. Pero por favor, intenten hacerlo ustedes en la casa. Ya les pregunto. No me abra la llave. ¿Cómo les va? A ver, ¿tienen alguna idea? Santiago, tal vez. Ya, profe. A ver, Yo ocupé el cloroetano. un segundito. Cloroetano. En cloruro de aluminio. Ya. Puedo utilizar el cloro de aluminio, pero es de la sal de hierro mejor, ¿no?
Es la que más se utiliza. Hierro o cloruro de hierro. Pero bueno, también podría utilizarse cloruro de aluminio. ¿Qué más? Ya. Luego que ya tenemos, Ahí tendremos la alquilación y luego hago una nitración ocupando ácido nítrico en ácido sulfúrico concentrado. entonces tendríamos dos productos, ¿no? El orto y el para. El para es el que nos interesa. Luego ocuparía el dicromato de sodio en presencia de un ácido o temperatura. Listo. Pues ahí está el, el compuesto, ¿no? Eso es lo que se solicitaba ácido para nitrobenzoico. Entonces lo que hacemos puede ser también de pronto una alternativa, podría ser aquí, por ejemplo, hacer una alquilación. Aquí tendría un grupo carbonilo, el cual se puede reducir con la amalgama de zinc. Regresamos otra vez a esto. Y con esto puedo hacer la nitración, que sería una posición orto y para, ¿no? Voy a tener dos productos, que si es aceptable, digamos así, con dos productos, sí, tendría 50% de eficiencia. En todo caso, cojo el para, hago una oxidación y obtengo mi ácido benzoico. Recuerden que este de aquí es un metadirector, entonces obviamente no podía haber empezado haciendo la oxidación y después hacer la nitración, sino en este sentido. Primero, cuando tengo la cadena alquílica, hacer la nitración y al final hacer la oxidación. Sí, entonces es correcto. Otro. A partir de benceno, obtener ácido metanitrobenzoico. A partir de benceno, obtener ácido metanitrobenzoico. O sea, arriba obtuvimos el para, acá obtengamos el meta. Entonces, ¿cuál sería la síntesis que debo realizar en este caso para obtener el meta? Aquí ya vimos cómo obtendría el para, cómo podría obtener el meta. Es facilito. A ver, entonces hagamos por favor. Y ya les pregunto. Un poco ahí es cambiar el orden nada más. Y se fijan.
¿Listo? Sara, por favor, tal vez ya tiene la respuesta. ¿Cómo podemos hacer esa síntesis? Ya, profe. Primero haríamos la nitración con ácido nítrico y ácido sulfúrico. No, no está tanto por ahí. Yo debo tratar de evitar de que entre el grupo nitro. ¿Sí? Al inicio, más bien, como les digo, si es que ya no hay otra posibilidad, el nitro debe entrar primero, si es que no hay otra posibilidad. Y ahí siempre tratemos de que el nitro entre al final, porque este de aquí es el grupo más desactivante, entonces la reacción va a ser bastante difícil. Podríamos hacer primero lo que habíamos hecho anteriormente, que es con cloruro de etano y cloruro de aluminio. Etano. Ya, entonces haríamos la alquilación. Listo. De ahí. De ahí podríamos hacer una oxidación. Sí, correcto. Un poco cambiar el orden nada más. Aquí tendríamos el ácido benzoico. Y aquí sí vendría la nitración. La nitración. Entonces, el grupo que tenemos aquí, este de aquí es metadirector. Entonces, ahí tendríamos el producto. Como les dije, hay que tratar de, o hay que evitar que al inicio pongamos el grupo nitro para empezar a hacer la síntesis. Porque este de aquí es el grupo más desactivante. Entonces, en la práctica, o sea, en la teoría, en el papel podríamos hacerlo porque se puede. Pero en la práctica, el grupo nitro va a ser que la reacción sea bastante difícil de que transcurra. Entonces, por eso digo, para plantear una síntesis, evitemos, si es que ya en último de los casos no se puede, bueno, pues ahí entraría el grupo nitro, pero evitemos de tratar de ponerlo al inicio. Entonces, si la síntesis tiene la solución evitando de que se ponga al inicio el grupo nitro, pues esa sería la respuesta, no poniendo al inicio. Eso tengan en cuenta, por favor. A ver, entonces, es correcto, solamente había que cambiar el orden ahí un poco de la síntesis, ¿no? De la transformación al ácido. Otro, a partir de benceno, preparar para cloroanilina. La anilina es uno de los grupos que no se pueden obtener directamente por sustitución electrofílica, ¿no es cierto? Es uno de los grupos que no se puede obtener por sustitución electrofílica, pero se puede obtener por transformación del grupo nitro. Entonces, yo voy a tener mi grupo nitro. Aquí me queda un poquito pegado porque necesito un poco más de espacio. Perdón. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, aquí mi grupo nitro. El grupo nitro puede reducirse poniendo hierro con con ácido clorhídrico a una sal sal nitrogenada, que sería esta de aquí. Entonces, una sal amoniacal o un nitrógeno cargado positivamente. Y esta sal se puede transformar a una amina en medio básico. Entonces, esta sería una forma en la cual obtengo yo
la anilina, ¿no? Un grupo amino a través de un grupo nitro, haciendo una reducción con hierro en ácido clorhídrico, obtengo la sal amoníacal. Y esto de aquí se puede revertir, digamos así, hasta amina en medio básico. Entonces, esta de aquí es una de las transformaciones que debemos utilizar en el caso de que yo quiera obtener la anilina. Entonces, ¿cuál sería la síntesis con esta información? ¿Cuál sería la síntesis mediante la cual puedo pasar de benceno hasta paracloroanilina? Entonces, hagan por favor, ya les pregunto cuál es el ejercicio 4, 5. ¿Cuál sería esa posibilidad de pasar de benceno a paracloroanilina? A ver, Axel, ¿cuál sería el mecanismo aquí para obtener el paracloroanilina? Yo diría que primero deberíamos halogenarle al benceno. Halogenarle al benceno. Ajá. A ver, entonces, ¿qué vamos a poner? Cloro. Con la sal de hierro o con hierro. Y aquí, Hasta donde vi el cloro era, como se dice, para director y era desactivante suave. Entonces creo que ahí podríamos nitrogenar. tenemos el orto y el para, el que nos interesa es el para. Y de ahí, De ahí no sé si afecten al cloro el proceso anterior que vimos para conseguir la anilina. Sí, deberíamos seguir ese proceso. es toda esta parte de aquí. Ajá. Y acá. No sé si le afecta el cloro o no le afecta. No, no le va a afectar al cloro. Para Listo. nada, el cloro no sería para nada afectado. En esencia, digamos que sí estaría bien, pero más bien no, recomendaría más bien empezar haciendo la parte de acá arriba, porque estoy poniendo un grupo que es desactivante, ¿no? Al inicio dijimos que yo siempre planteo la síntesis tratando de que el anillo esté activado. Al hacer la halogenación, yo estoy aquí desactivando el anillo. Y estoy poniendo otro grupo desactivante también acá, entonces un poco estoy como yéndome en contra de la reacción. Sí se podría hacer, porque bueno, el cloro no es, o el halógeno no es un grupo tan desactivante, ¿no? Entonces sí podría hacerse, pero de preferencia yo plantearía más bien para tener a favor, digamos así, en el anillo una activación, plantearía primero hacer
la nitración. ¿Por qué hago la nitración? Porque a partir de la nitración yo lo que voy a hacer es modificar el grupo nitro. No voy a hacer la sustitución sobre el nitrobenceno, sino que voy a hacer la nitración para obtener este grupo y poder este grupo transformarlo en una amina, siguiendo el mecanismo que está señalado acá. ¿Por qué? Porque el grupo amino o la amina es un grupo activante. Entonces, en este caso, este anillo está activado idealmente para una siguiente sustitución. Y aquí plantearía hacer la, ¿cómo se llama? La halogenación. Entonces, sí es correcto, sí es válido lo que planteó, pero mucho mejor sería plantearlo en ese orden. Porque voy a tener, como dije, un grupo activante en el anillo. El anillo va a estar mucho mejor cinéticamente hablando para una siguiente sustitución y ahí hago la halogenación. Entonces voy a tener un mejor rendimiento en la práctica. Sí, esa es nada más como sugerencia. Los grupos aminos son bastante versátiles. Esto de aquí puede cambiar o modificarse de acuerdo al pH, ¿no? Entonces puede ser pHs, pongámosle pHs ácidos o pHs básicos. La amina puede actuar también tanto como una base, más como una base y también como un ácido en ciertas condiciones. Entonces, el pH en el cual esté una estructura en la cual tengo yo un grupo amino puede modificarse en varios sentidos, ¿no? Como está aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí mi sal amoniacal, si yo le pongo medio básico, bueno, pasamos a esto. Si yo le pongo medio ácido, regresaríamos como para acá. Entonces está a la mitad. Depende del pH que yo le ponga aquí, puedo modificar esta estructura. Una modificación que es muy, muy útil es, por ejemplo, a la amina, una vez que se obtiene la amina, tratarle con nitrito de sodio en ácido clorhídrico. Aquí se forma una sal de diazonio. Entonces se forma una sal de diazonio. Esto de aquí con seguridad lo van a ver más al detalle cuando vean los grupos amino, pero es bueno que conozcan esta información porque a partir de la formación de esta sal de diazonio yo puedo hacer múltiples transformaciones. Pues, por ejemplo, yo tengo aquí sal de diazonio, ¿no? Y yo puedo, por ejemplo, ponerle un ácido diluido y de aquí obtengo, por ejemplo, el fenol, que es otro grupo que yo no puedo incluirle en el anillo aromático directamente como una sustitución electrofílica. Entonces la forma de obtener un fenol sería a través de esto. Obviamente el camino es un poco largo, ¿no es cierto? Hay una nitración, la nitración con hierro en ácido clorhídrico para formar la sal, medio básico para formar la anilina, la anilina tratado con nitrito de sodio en ácido clorhídrico para formar la sal de diazonio, la sal de diazonio en medio ácido diluido se transforma en fenol. Otra posibilidad aquí es poner, por ejemplo, cloruro de cobre o cloruro de bromo y puedo obtener un haluro de bromo de cobre. Claro que estos de aquí se podrían poner directamente en el anillo, pero recuerden que hay a veces
procesos en los que yo no pongo directamente para después modificarle, como vimos en un ejercicio, porque la posición en la que dirige de pronto es orto para director. Entonces, por eso yo después debo hacer una siguiente modificación. Entonces, también ahí, o necesito activar el anillo, entonces pongo un grupo nitro para poder hacer unas siguientes sustituciones. Y después esto le retiro para tener un halógeno, porque de acá son grupos desactivantes. Entonces, para mejorar la sustitución, puedo trabajar con una anilina y después transformarle o cambiarle donde estaba la anilina, donde está el grupo amino, a un halógeno, por ejemplo, que esos son grupos desactivantes. Puede darse alguna síntesis de esa forma, que no sea viable directamente poner el halógeno, porque este desactiva. Entonces, más bien se puede pensar en poner un activante como este, que es un activante fuerte, y después, siguiendo este proceso, reemplazarle por un halógeno. Puedo poner también cianuro de cobre. En este caso obtengo un benzonitrilo, que es otro grupo que no se puede obtener directamente. Si es que quiero obtener un haluro de flúor o de yodo, este ácido de boro, con este de aquí sería sustituir por flúor, y con yodo, no me acuerdo, déjenme poner un dato, perdón, con yodo es con yoduro de potasio. Entonces podría también tener los otros halógenos. Recuerden que no se puede hacer, como les había indicado en la halogenación, con flúor o con yodo, solamente era con cloro o bromo. Entonces, en este caso, para obtener de flúor o de yodo, utilizaría este ácido de boro, que es un ácido especial con flúor. No recuerdo el nombre ahorita. Y este de aquí con la sal de yoduro de potasio, que es otra forma de obtener el de yodo. ¿Qué más podríamos hacer? Con el fosfito, ácido fosforoso, puedo retirar el grupo amino y volvemos a la hidrogenación, digamos así, de esa posición, que es otro reactivo que puedo utilizar. Eso de lo que se me ocurre ahorita. Entonces, las sales de diazonio, sí, a partir de la amina, se pueden obtener con nitrito de sodio en ácido clorhídrico. Y como digo, esta sal de diazonio es bastante útil para poder hacer modificaciones posteriores. Con ácido diluido en agua, puedo obtener el fenol. Con las sales de cobre, de cloro y de bromo, sustituir la sal de diazonio por un halógeno de cloro de bromo. Con cianuro de cobre, poner un grupo nitrilo. Con este ácido de boro, flúor. Con yodo de potasio, yodo. Con el ácido fosforoso, pues, eliminar el grupo o la sal de diazonio, en definitiva. De hacer una hidrogenación prácticamente. Esas son otras modificaciones que son bastante útiles en la síntesis, porque puedo obtener varias estructuras que no se pueden obtener directamente. Como dije, en el caso de los halógenos, sí se pueden halogenar directamente, pero a veces hace falta en una síntesis poner un grupo muy activante, como puede ser este. Y obviamente si yo pongo directamente el halógeno, estos de aquí desactivarían. Entonces, para hacer sustituciones posteriores,
puedo utilizar una vía en la cual se obtenga la anilina y después de haber hecho las sustituciones que yo deseo posteriores, esta anilina cambiarle al sal de sonio y cambiarle por un halógeno. Entonces, depende de la necesidad que tenga, es una posibilidad bastante útil. Algo que es importante, cuando yo tengo una anilina, yo no puedo hacer una nitración directamente, porque aquí el medio ácido obviamente está liberando protones y lo que formaría es una sal. Tendría esto, ¿no? La sal amoniacal que estaba acá arriba, acá. Entonces, una línea no se puede tratar directamente para una sustitución posterior con un medio ácido, ¿no? Directamente. Porque lo que voy a hacer es protonar al nitrógeno. En esos casos, yo aquí tengo que añadir un grupo que se llama protector. Entonces, lo que voy a añadir es ¿cómo se llama? Un haluro de ácido para poder tener la protección de ese grupo. Esto se va a añadir acá en el grupo amino, formando una amida. A ver, esto aquí va acompañado de piridina, que favorece la basificación del medio. Yo tengo que evitar que esto de aquí se acidifique, o sea, que se protone. Entonces, lo que voy a hacer, para poder hacer una nitración, por ejemplo, no puedo hacer directamente, tengo que poner un grupo protector aquí, que se llama específicamente el evitar que se protone. Entonces voy a poner un haluro de ácido con piridina. La piridina lo que hace es basificar el medio. Y aquí se va a formar una amida. Este de aquí sería el grupo protector. El nitrógeno con sus pares de electrones sigue siendo un grupo activante. ¿Sí? No se ha perdido esa capacidad activante de la anilina. ¿Sí? Sigue siendo un grupo activante, un buen grupo activante. Entonces voy a tener aquí una buena sustitución electrofílica. Obviamente orto para director. Entonces con el grupo protector sigue siendo el nitrógeno que está directamente unido al anillo un grupo activante. Y ahí puedo yo hacer una nitración, por ejemplo. Un poquito más pequeño. Entonces, voy a ponerle para acá arriba. Que me alcance. Entonces ahí tendríamos el orto y el para, ¿no? En las dos posiciones que se podría dar. ¿Cómo retiro ese grupo activante? Perdón, ese grupo protector. Entonces voy a poner medio básico diluido en agua y calor. Entonces voy a regresar a tener la amina, ¿no? La amina, y en este caso con el grupo nitro. Había aquí orto y para, les decían, no se olviden. Entonces, aquí más el orto, ¿no? Entonces, así debo hacer yo una nitración cuando yo tengo una anilina. Tengan en cuenta eso, porque si yo le pongo directamente ácido nítrico con el ácido sulfúrico, que son los reactivos para la nitración, lo que va a ocurrir es que
el nitrógeno se va a protonar. Entonces no va a haber formación del NO2 positivo, del electrófilo. Se va a protonar esto de aquí. Y en este caso aquí, esto está desactivado. Entonces no es el mecanismo hacerlo directamente. Tengo que poner un grupo protector sobre la anilina. ¿Qué sería, por ejemplo, esto? Poner un cloruro de etanoilo con piridina, ¿no? Que esto aquí, como digo, lo que ayuda es a pacificar el medio. De hecho, la piridina lo que va a hacer es formar la sal. Aquí voy a tener esto. A ver. Tengo ahora. Pondríamos esto. Entonces, la piridina es la que va a aceptar el protón del medio ácido y va a formar la sal con el cloro. Aquí, por ejemplo, si tendríamos cloro, esto se va a liberar, esto se va a añadir acá. Y aquí también debe salir un protón. Entonces, se estaría formando ácido clorhídrico. Sí, si es que yo formo ácido clorhídrico poniéndole directamente el haluro de ácido, a liberarse el halógeno. Se va a romper el enlace del halógeno, sale llevándose el par de electrones y aquí, esto de aquí va a venir a unirse a los pares de electrones del nitrógeno. Va a quedar cargado positivamente, por lo cual tiene que reprotonarse, entonces sale el protón. Y ahí queda esto que tenemos acá. En el medio, si es que yo no le pongo piridina, se estaría formando ácido clorhídrico, por lo cual otra vez tendería esto a protonarse por los pares de electrones que están libres ahí. Tendería a salir otra vez esta parte de acá. Para evitar eso se pone la piridina. La piridina lo que va a hacer es aceptar ese protón que sale y con el cloro forman una sal. Entonces ya no se forma el ácido clorhídrico. Y obviamente esto de aquí queda formado aquí la amida, que sería el grupo protector. Este grupo protector sigue siendo, como digo, aquí el nitrógeno sigue siendo un grupo activante. Y ahí puedo hacer la nitración. Tendría productos ortoparadirectores, como este es ortoparadirector, productos en orto y en para. ¿Cómo retiro el grupo protector? Pues pongo un medio básico diluido en agua y calor. Entonces ahí se va a eliminar esta partecita. Y ahí ya tengo mi producto nitrado, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso de aquí también es importante. No puedo hacer una nitración directamente sobre la anilina. Tengo que poner un grupo protector. Como dije, aquí sale esto de aquí, llevándose el par de electrones. Este carbono busca un par de electrones, va a venir acá al nitrógeno, va a quedar unido aquí. Como el nitrógeno va a quedar con carga positiva, pues se deprotona. Se formaría ácido clorhídrico, por eso es que tiene que ir acompañado de piridina. Porque con eso la piridina va a recibir el protón de aquí y con el cloro va a formar una sal cuaternaria. Entonces con eso se evita que se forme ácido, porque eso volvería a protonar el nitrógeno. Y ahí tenemos mi anilina, digamos así, con el grupo con el grupo protector, perdón, que es un grupo activante. Ahí puedo hacer la nitración para liberar esta parte de aquí. Lo que hago es poner medio básico con agua y calentar. Regreso a tener la anilina. La anilina ya está nitrada, ¿no? No sé si está claro hasta ahí, por favor. Entonces tengan en cuenta estas transformaciones a través o a partir de la anilina, ¿no? Lo que vimos acá. Entonces aquí un poco tienen que tener en mente estas transformaciones para poder obtener este tipo de estructuras. El día martes de la próxima semana seguiremos haciendo más ejercicios de sustitución electrofílica múltiple o síntesis, como quieran llamarle,
Y ahí utilizamos todo esto de aquí, por favor, así es que tengan en mente estas transformaciones para poder ir trabajando sobre ejercicios un poquito más elaborados, digamos así, unas síntesis que sean un poco más, quiero decir, complicadas, pero un poco más elaboradas, que incluyen mayores cambios, modificaciones, utilizando sobre todo esto que acabamos de ver. Entonces, por favor, revisen, repasen eso de ahí. Hoy en la noche hay un deber, que es de la semana pasada, en esencia, que no pudimos realizarlo la semana pasada, porque no estaba dirigido para ustedes y no estaba con los datos del semestre anterior, pero bueno, en todo caso sirvió para hacer un poco de práctica sobre la síntesis. Entonces hoy día hay un deber sobre síntesis, sobre lo que estamos viendo, no lo que hemos visto hoy día, sino lo que hemos visto anteriormente. Entonces, por favor, no se olviden, hay que subir el archivo a Teams. Entonces tienen un tiempo para resolver, tómenle la foto, lo que hayan resuelto y envían al chat de Teams dentro del plazo estipulado. Por favor, no se pasen de ese plazo, del tiempo, porque si no, no recibo yo, o no hago válido, digamos así. Tiene que estar en ese tiempo. Si no han podido resolverlo, pues al menos manden lo que hayan resuelto, si es que fuera el caso. No es difícil, porque han revisado las lesiones anteriores y creo que con eso sería bastante suficiente para poder hacerlo. Es bastante simple, en realidad, lo que está. Nos vemos, tengo clase ahorita con otro curso. Nos vemos la próxima semana. Y hoy les mando hoy día a las personas que faltan todavía los trabajos grupales para que puedan revisar. Hasta luego con todos, me despido. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. todo.